están, queridos alumnos? Vamos a parar un ratito este video. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Definan la situación. Pat, arrête maintenant, c'est insupportable. Si tuvieras que colocarle un título a lo que has visto, ¿cuál sería este? ¿Crees que la apariencia del hipopótamo condiciona su actitud? ¿Y crees que la del perro no? Imagino que ya saben de qué va esta clase. Los dejo aquí con el título. Revisemos algunas definiciones sobre el prejuicio. Mientras les hablo sobre los conceptos, quiero que sigan la línea de este video hecho en Europa en 1997. Antiquísimo, ¿no? Pues sí, pero es absolutamente vigente. De acuerdo a la RAE, es una opinión previa y tenaz, por lo general muy desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. En diccionario Word Reference, el prejuicio es un juicio u opinión generalmente negativo que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Por ejemplo, siempre tuvo muchos prejuicios sobre los orientales. Es importante conocer el término dentro de la psicología social. Es una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo por el simple hecho de pertenecer a ese grupo. Finalmente, es un pensamiento y actitud, nuevamente por lo general muy negativa, que una persona o un individuo tienen acerca de otra persona o grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo de referencia, entendido el grupo como una región, nación, religión, cultura, clase social, etc. Revisemos algunas definiciones sobre el estereotipo. Un estereotipo es una imagen mental muy simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características. Puede ser tanto positivo como negativo, aunque normalmente es negativo. Por ejemplo, se representa a los jóvenes como desgarbados, con mucho acné, sin ganas de trabajar, un poco atontados. Asimismo, un estereotipo es la representación simplificada que una colectividad posee de un grupo nacional, de un grupo religioso, cultural, social, etc., y suele ser abundante en los medios de comunicación, con chistes, a través de recursos cómicos, por ejemplo, como el del negro Mama o la paisana Jacinta. Asimismo, es un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona, y estas en general suelen ser muy exageradas. Por ejemplo, los peruanos son ociosos, los peruanos son muy vagos, los peruanos son juergueros, los peruanos son muy floreros, también se suele decir. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito... ¿Cómo te diría?
más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro, ¿Por qué ese muñeco es malo? porque está café, ¿Y por qué que este café es malo? porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco, porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? Las orejas. Sí. Relación entre prejuicio y estereotipo. Como se habrán podido dar cuenta, el prejuicio guía nuestras emociones de manera negativa y nos impide reflexionar de forma neutra sobre personas o grupos. Los prejuicios a veces son culturales, es decir, los hemos adquirido bien a través de los medios de comunicación o por la educación que hemos recibido. Quería incluir este fragmento de entrevista para ustedes que ubiqué en Concord TV. La pregunta es, ¿cuál es la imagen de los niños indígenas, andinos y amazónicos que transmite los medios de comunicación? Anchelia asegura que a los niños indígenas siempre se los muestra como los pobrecitos. Son victimizados, no tienen educación, sin cultura. Porque los miran con los ojos desde una ciudad. Se juzga la poca educación que reciben nuestros niños, pero no se evalúa el porqué de la situación. Existen distintos tipos de prejuicios. De acuerdo al texto, conocemos los estereotipos y los prejuicios para evitar la discriminación que guía la clase de hoy son los siguientes. Aspecto físico. Se produce cuando juzgamos o valoramos a alguien por su aspecto físico. Género. Existen prejuicios de género cuando valoramos más a los hombres que a las mujeres. Edad. Se produce cuando valoramos más a las personas jóvenes que a los ancianos o a los mayores. Cultura o racial. El prejuicio cultural o racial es patente cuando consideramos inferiores o superiores a algunas culturas o bien juzgamos que el aspecto racial, físico, lo que vemos, de una persona va a determinar su personalidad. La opción sexual. Se da este tipo de prejuicio cuando se produce un rechazo a las personas por su condición sexual o afectiva. Religión. Se juzga y valora a las personas por sus creencias religiosas. Nacionalidad. Se identifica a las personas de una nacionalidad con un supuesto carácter nacional, entendido como un conjunto de características negativas. Por ejemplo, las mujeres selváticas son robahombres porque tienen la sangre caliente. Los puneños son agresivos. Los andinos en general son muy traicioneros. Otro tipo de prejuicio es el que se da a través de la discapacidad o enfermedad. Los prejuicios de este tipo se manifiestan en el rechazo hacia personas a causa de una enfermedad o algún tipo de discapacidad. Ideológico, se juzga a las personas por sus ideas políticas. Finalmente, el económico, se valora a las personas y a los grupos según la creencia de que la posición económica es fruto de la capacidad e inteligencia de las personas. Estos prejuicios suelen generar mucha discriminación, que es un sinónimo de segregar a los demás, ya sea por su elección sexual, ya sea por ser de un determinado color de piel, por seguir una determinada religión
entre otro tipo de razones. ¿De dónde vienen los prejuicios? Algunas de las causas de los prejuicios son las siguientes. El primatólogo Frans de Waal, en una entrevista concedida en 2010 a la revista Redes, afirma que es raro que un individuo tenga empatía hacia miembros de grupos distintos del suyo. En todos los experimentos se ve que los individuos tienen más empatía con miembros de su grupo que otros que percibe como ajenos. Cuando esto sucede, aquellos que no pertenecen al grupo se perciben como una amenaza y en consecuencia aparece la desconfianza, el miedo, la agresividad y la violencia. Discriminación étnico-racial en medios de comunicación. Queridos alumnos, he separado por ustedes este fragmento que encontré en este sitio web. Me pareció muy interesante. La radio y televisión son medios que nos acompañan día a día. Según estudios de consumo y opinión frente a la radio y televisión realizados por Concord TV, el 57% de peruanos y peruanas observa contenido discriminatorio en la televisión nacional y el 14% lo identifica también en la radio. Asimismo, consideran que en la televisión se muestra una imagen negativa de los grupos indígenas, el 31%, y que los programas informativos difunden más noticias de Lima que de provincias. Bien, queridos alumnos, vamos acercándonos hacia el final. Y bueno, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo nace la discriminación en los medios de comunicación? ¿Cómo esta se da en ellos? Existen dos formas. La primera es la invisibilidad total y la segunda es la invisibilidad esporádica estereotipada. Vamos a pasar a explicar ambas, y la esporádica estereotipada sí tiene algunos términos que deberíamos manejar. Invisibilidad total se presenta cuando diferentes comunidades del país no cuentan con ningún tipo de representación mediática, es decir, no aparecen en los medios. Invisibilidad esporádica estereotipada consiste en representar a una población pero de manera estereotipada, distorsionando su imagen frente a otros. Los principales mecanismos utilizados para afianzar estereotipos son tres. El primero, subalterno. Ocurre cuando en los programas televisivos o radiales o los spots publicitarios a determinada población se le asigna un papel que refuerza la relación entre su clase social y su etnia. Exóticas. Ocurre cuando algunas características o expresiones culturales de determinada población son exaltadas en los medios y presentadas desde una perspectiva que pretende distanciarse de dicha población, priorizando la comunicación sobre los aspectos que los distinguen como un ellos y que impiden formar parte de un nosotros. Formas violentas e irracionales. Número 3. Ocurre cuando alguna comunidad es representada por los medios como carente de racionalidad y más bien como predispuesta a seguir pulsiones asociadas a la violencia y la agresividad. Queridos alumnos, ha sido como siempre un placer grande poder dejarles esta clase y bueno, nos veremos la próxima semana y espero que el trabajo para esta semana también les guste como los anteriores. ¿Sabías que el concepto de raza nace de la enorme necesidad del ser humano por tipificar la gran diversidad de la cual gozamos nosotros? Ahora sí, queridos alumnos, nos vemos. Este rap va dedicado para todo el pueblo peruano, para que se levanten en voz de protesta por esta gente que no aporta nada en la sociedad. Levanta el puño. Esto es hip hop consciente, hermano. ¿Qué cosa está pasando? ¿Por qué nuestros peruanos se están discriminando? No tengo la respuesta para decir hasta cuándo. Solo quiero que con el tiempo vaya cambiando. Somos familia, una sola idea. Peruanos unidos que están como una pangea. No discriminamos.